y pudiera pensar que también abarca este límite en el uso de la fuerza aquellas corporaciones que no siendo públicas también auxilian de alguna manera en la prevención o la investigación del delito. Y entonces este uso de la fuerza va encaminado, o la idea es de que vaya encaminado a acabar con la resistencia de las personas que se han puesto violentas o que no respetan las normas o algunas indicaciones y que quieren alterar el orden desde ahí hasta la comisión de los delitos. Y entonces el Estado se ve con la necesidad de usar la fuerza para contrarrestar esa violencia que se está ejerciendo. Y pudiéramos plantear que la violencia que se está ejerciendo no todas las veces es una violencia material física, ¿no? Hay ocasiones en que hay una violencia moral. Ok. Esta ley sobre el uso de la fuerza nos contempla diferentes aspectos y uno de los elementos que me corresponde a mí tratar, porque la siguiente sesión va a estar con nosotros el maestro Martín Miranda, que va a tratar otros aspectos de la misma ley del uso de la fuerza. A mí me toca ver esta forma de graduar el uso de la fuerza. Tenemos diferentes niveles que se puede usar la fuerza. Uno es la persuasión, otro es la restricción de movimiento, otro es la sujeción, otro es la inmovilización, la incapacitación, la lesión grave y la muerte. Tenemos estos 7 niveles en que se puede usar la fuerza. Se puede ir graduando este uso de la fuerza en razón de la actividad que esté realizando el sujeto activo o los sujetos en contra de los cuales se les va a usar. ¿Cuándo se usa la persuasión? ¿Cuándo se usa y qué se debe de usar? Digamos, para la persuasión, que es darle mandos o es darle indicaciones verbales a la persona o a las personas para que dejen de esa actitud que se tiene en contra de la autoridad o en contra de la sociedad. También tenemos otro que es la restricción de desplazamiento. En esta parte, la autoridad o los elementos de seguridad tienen que establecer un perímetro sobre el cual deben de hacer alguna manifestación o sobre el cual deben de ir encaminando para disminuir esta resistencia de la autoridad. Y esta parte nos lleva a que uno de los mecanismos de reacción en contra de estos manifestantes o de estos criminales vaya encaminado al control cooperativo. O sea, te invito a que dejes de hacer los actos violentos. Te indico que te des por detenido. Te indico que no rayes, que no pintes, que no maltrates, que no golpees. Te indico que no hagas esto. Te indico que este es el camino por el cual debe de circular tu manifestación, tu protesta, tu inconformidad. O sea, te hago algunas indicaciones y con estos controles cooperativos pido tu cooperación sin violentarte físicamente. Aquí el asunto es interesante. ¿Por qué? Porque la pura presencia de los elementos o los mandos verbales van a cumplir esos dos niveles o esas dos formas de graduar el uso de la fuerza. Hay otros dos que son la sujeción, que nos implica utilizar la fuerza física de manera moderada para someter a una persona. Te detengo y ya, tranquilo, la persona no necesita más porque el nivel de violencia no es tan grande de la persona, entonces con un sometimiento la persona se da por rendida o se entrega o cesa sus acciones, entonces ya no se requiere más
violencia. Y el otro es la inmovilización. ¿Qué tenemos con la inmovilización? Utilizando la fuerza física con cierta intensidad. Bueno, aquí ya podemos utilizar algunas herramientas de las cuales tiene la autoridad, como las esposas, cómo utilizar en algunas materiales para amarrar o someter a la persona. Y entonces aquí ya hay un contacto, aquí hay un control que se está utilizando el contacto físico, ya sea de los agentes o con algunos de los armas que le permite la misma ley utilizar para lograr esa sujeción y esa inmovilización. Vamos viendo entonces aquí que tanto la persuasión como la restricción es meramente verbal, es meramente presencial. Y el control mediante el contacto ya va más allá cuando los sujetos activos tienen una actitud más violenta, pero no rebasen un determinado límite, y entonces ahí los cuerpos de seguridad, el ejército, la marina, los bomberos, protección civil, que también pudieran ser auxiliares, pueden utilizar determinado nivel de uso de la fuerza. Ok. En esta parte, aquí podemos ir revisando cómo se va aumentando el uso de la fuerza. Entonces, la inmovilización ya veíamos, la persona está más violenta, más agresiva, tira golpes, se resiste, avienta objetos, botellas. Entonces, ese tipo de personas tienes que someterlo de otra manera, y aquí ya tendrás que inmovilizarlo si no hizo caso de esa persuasión y de esa presencia o de ese camino que estás trazando, esa ruta que estás trazando para que haga su manifestación o realices determinadas actividades permitidas. Después de esta inmovilización viene otro proceso más, que es la técnica de sometimiento. Y esta técnica de sometimiento que se utiliza va encaminada para la incapacitación de la persona. O sea, el grado que se va a utilizar ya de la fuerza tiene la finalidad de incapacitar físicamente o perturbar sensorialmente al sujeto. Esto que utilizamos aquí, ¿ponemos en peligro a la persona? No la ponemos. ¿Pero qué utilizamos aquí? Como preguntaba. Pues utilizamos agua, utilizamos aerosoles con sustancias químicas, utilizamos algunas herramientas que nos van a servir para incapacitar al sujeto. Y también pudiéramos utilizar otra de las armas permitidas no letales o menos letales, que es el PR-24, que nos va a servir para lograr la incapacitación del sujeto. Y esto es cuando es más violenta la participación en actos, ya sea de protesta, ya sea en la comisión del delito, ya sea de faltas administrativas, cuando se torne el sujeto en contra de la autoridad. Que haya mucha resistencia a la orden y a la función que está desarrollando las diferentes autoridades, decía, de los niveles de gobierno que tenemos, municipal, estatal o federal. Entonces, estas técnicas de sometimiento que va a ir encaminada a la incapacitación va a ser muy importante, porque vamos a tener este control corporal de la o las personas. Ok. Viene otro punto que resulta de suma importancia en este proceso de la utilización de la fuerza, que es la lesión grave. Y esta lesión grave se va a utilizar con técnicas defensivas que van encaminadas a generar más lesión en el sujeto activo para incapacitarlo y no siga aumentando
el nivel de violencia. Y esta lesión grave, vamos a utilizar armas o una fuerza epiletal. Cuando hablamos de epiletal, entonces tiene una contrapuesta, que es la letal. Entonces tenemos dos tipos de fuerza, la epiletal y la fuerza letal. Cuando hablamos de la fuerza letal, es la fuerza que puede ocasionar la pérdida de la vida. Y la fuerza epiletal no nos ocasiona la pérdida de la vida, pero sí pudiera ocasionarla. Y entonces aquí tenemos armas que pudiera utilizar las corporaciones de seguridad, como el PR-24, como también puede ser el agua, como puede ser armas punzocortantes, y también nos establece la norma que pueden ser armas de fuego, pero se tendrán que utilizar en un momento determinado cuando ya hayan rebasado el nivel de la violencia o resistencia realizada por los sujetos activos, haya pasado los otros niveles, que no haya respondido de manera adecuada a la persuasión, que no hayan seguido las indicaciones para la restricción de su movimiento, que la sujeción momentánea no haya sido lo suficiente para contrarrestar y surgiera más violencia de uno o más sujetos que tuvieran mayor agresión, la inmovilización, la incapacitación, no se pudieran dar. Entonces, se tendrá o se podrá llegar a las lesiones más graves, pero tomándolas en consideración como técnicas defensivas. Esto es, que los elementos de seguridad tienen que proteger a la sociedad, tienen que protegerse ellos y tienen que disminuir la violencia y el riesgo que está pasando por los sujetos que se pretende someter al orden o detener en el supuesto de la comisión de los delitos. Y el último de los niveles o grados para usar la fuerza, tenemos la muerte. ¿Qué tenemos en este último? Aquí nos habla que excepcionalmente podemos utilizar la fuerza letal con las armas letales para causar la muerte. Pero sí está permitido. Sí está permitido por la norma causar la muerte de los agresores a la sociedad o a las personas o a las autoridades a las cuales están, a las personas que están protegiendo y a las autoridades que están participando en esa actividad de dar seguridad a la sociedad. Y esta utilización de la fuerza letal es ya para quitarle las funciones vitales al sujeto cuando no fue con los otros niveles de la fuerza que la persona dejara su actitud, violencia o haya puesto en un alto peligro a la sociedad o a una persona o al servidor público. Cuando lo han puesto en peligro, entonces, de tal manera que pudieran perder la vida y tomando en consideración los bienes jurídicos tutelados, podremos utilizar o se podrá utilizar la fuerza letal y con ella las armas consideradas como letales, que son las armas de fuego, que utilizan los elementos de seguridad y explosivos que tienen diferentes estructuras y formas. Entonces podemos utilizar explosivos y podemos utilizar armas de fuego para causar la muerte como una fuerza letal en contra de los sujetos que llegan a un nivel de violencia que ponen en peligro la vida, como ya lo he señalado, de las diferentes autoridades. Entonces tenemos aquí unos pasos a seguir y cuáles son
estos procedimientos o esta reacción que tienen que realizar los cuerpos de seguridad en los diferentes niveles de gobierno para contrarrestar esa fuerza. Entonces, aquí estamos viendo, y pudiéramos plantearlo, hay una manifestación pacífica o una reunión pública pacífica que tiene una finalidad lícita. Puede llegar los cuerpos de seguridad a golpear, a someter, a restringir la movilidad de los que están ahí si no están haciendo nada, si van por la calle manifestándose con consignas y van adecuadamente, pacíficamente, públicamente. ¿Se podrá usar la fuerza en contra de ellos? No, no podremos usar la fuerza en contra de ellos. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones o reuniones públicas son pacíficas y además son lícitas. Por lo tanto, no se puede usar la fuerza para amedrentar, para torturar, para maltratar, para desbaratar, para disgregar a las personas que se están reuniendo con una actividad lícita. Si tenemos manifestantes, lo que se ha visto mucho, enfrente de Palacio de Gobierno, enfrente de Palacio Municipal, y solamente traen un micrófono y están lanzando consignas, repartiendo volantes, ¿podremos usar la fuerza en contra de ellos? No, la ley no nos lo permite, porque es una cuestión lícita poderte manifestar pública y pacíficamente. Entonces no se puede. ¿Cuándo sí debemos de usar la fuerza para repeler, contrarrestar o neutralizar la violencia que se está ejerciendo? Cuando ya se salen de la licitud o cuando ya van en contra de lo establecido por las normas. Cuando ya se torna una manifestación violenta, y lo tuvimos el año pasado, las manifestaciones violentas que hubo, entonces la ley nacional permitía a los elementos de seguridad, tanto municipal como estatal y federal, usar la fuerza y de conformidad a los límites que vimos hace un momento. ¿Hubo persuasión? Si lo tomamos como ejemplo en este asunto, sí hubo persuasión. Hubo elementos de seguridad con uniformes, con su equipo, y que les establecieron ciertos mandos verbales. ¿Hubo restricción de desplazamiento? En algunos supuestos, sí. Les dijeron, caminen por aquí, caminen por allá. Ok. ¿Hubo sujeción? Sí, algunos sujetos que se mostraron cada vez más violentos y que tomaron actitudes agresivas en contra de personas, de instituciones, como fue de edificios y estructuras, y entonces se llegó a la sujeción y a la inmovilización. Se llegó en el nivel de la fuerza y a la incapacitación, sí se realizaron algunas detenciones y sería cuestión de revisar qué tanto hubo una incapacitación de los sujetos que se tornaron violentos en contra de las autoridades y de las personas y de los edificios. Este es un asunto interesante. ¿Hubo lesionados graves? Según los medios de comunicación, sí hubo. ¿Podía usarse la fuerza en contra de ciertos manifestantes que utilizaron violencia extrema, que pusieron en riesgo la vida de otros? Sí, sí se podía usar la fuerza que nos lleva a la lesión grave. Y va otro asunto interesante que planteaba en la charla que tuvimos la semana pasada, que algunos estuvieron y otros no. ¿Podía haberse causado la muerte de los manifestantes, de algunos de los manifestantes? De acuerdo con el artículo 6, donde viene la graduación y otros artículos más, nos dice que sí se podía haber causado según algunos videos que hubo. Había varios sujetos con las llamadas bombas Molotov que podían lesionar o privar de la vida a alguien. Hubo un video muy fuerte donde una persona prende fuego a un compañero de seguridad pública. Esas acciones
eran en razón de la ley sobre el uso de la fuerza, por esas acciones que estaban realizando estos manifestantes, pudo haberse utilizado la fuerza letal. Pero aquí, en razón de la planeación del operativo para esta manifestación, no se utilizó y se aplaude que no se haya utilizado, pero la ley sí permitía haberla utilizado. Nuestra legislación federal sí permitía que los policías que estaban siendo agredidos o los compañeros que estaban a un lado de al que le prendieron fuego, sí les autoriza la ley que utilizaran la fuerza letal. Artículo 6 es donde nos habla y artículo 9 es donde nos establece algunos elementos más y ya habría otros artículos que los va a trabajar el maestro Martín Miranda la sesión que viene sobre la fuerza letal, cuando se considera que hay una acción letal y es ahí donde también nos da otras bases para determinar, o al menos es mi criterio, que sí se permite. Esta ley ha sido muy revolucionada en razón de lo que se ha vivido en México, en razón de la política criminal que hemos tenido. Pero la encuentro un tanto diferente a la postura que han tomado las autoridades norteamericanas. Si revisamos allá, la policía en el uso de la fuerza tiene ciertos permisos y allá la policía tan solo con el amago de meter la mano a un lugar determinado, de sacar posiblemente un arma, la policía puede utilizar la fuerza letal. Con nosotros no llega a tal extremo, pero sí es avanzada en razón de los puntos que se establecen para que la policía pueda repeler las agresiones de las personas que se salen de las normas y que empiezan a realizar conductas antisociales y conductas delictivas. Ok, volvemos un tanto cuanto para lo de las policías en las manifestaciones y en las reuniones públicas, su actuar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? ¿Qué es lo que se debe de hacer por las policías? Primero, se tiene que saber o detectar rápido si hay una manifestación o debe de darse cuenta qué es lo que está pasando en una reunión pública. Después de eso, si hay la sospecha de que pueda tornarse violenta, entonces los mandos establecerán o los directores de las comisarías nombrarán a alguna persona o algún comandante o algún miembro de la corporación que se haga cargo del operativo. Y entonces tendrán que buscar varios elementos que tendrán que organizar para participar y evitar que se salga de control esa manifestación o esa reunión pública que en un momento puede ser pacífica y puede tornarse violenta. Entonces se deberán de buscar quiénes son los elementos que tienen la experiencia, cuáles son las armas que se van a utilizar, cuáles son los vehículos que van a emplear, cuál es la zona donde puede haber incidencias, cuál es la forma de llegar, cuál es la forma de salir, cuál es la estructura del espacio de ahí para poder implementar acciones encaminadas a la, decíamos, para repeler las agresiones, para contrarrestarlas y para neutralizar cualquier tipo de agresión que la ley no la llama como resistencia de la sociedad. La ley le pone que haya resistencias a los mandos de la policía, resistencia a los mandos verbales, resistencia al encaminarse por una ruta, resistencia a cesar la acción de la violencia, resistencia a utilizar armas, resistencia a utilizar explosivos, resistencia a utilizar más violencia y a usar a más personas y a
animales. Entonces, las corporaciones tendrán que tomar en consideración todos estos elementos que son importantes. ¿Para qué? Para poner en práctica los planes de prevención y de prevención para que no se salga de control esa manifestación. Y también tendrán que hacer o realizar actividades de investigación para ver quiénes son los líderes, para ver qué están pidiendo, para ver cuál es la pretensión que quieren en esa manifestación y nombrar algún negociador, un conciliador, para que se logre que la manifestación y la reunión pública o esta parte de la protesta sea pacífica, para conminarlos que no la tornen violenta, para invitarlos a que sea una acción que realicen conforme marca la norma sin salirse de la legalidad ni de la ilicitud. Y este asunto es muy importante porque estos negociadores deberán estar en contacto con sus mandos y sus superiores para estar en pláticas con ellos. Esta parte es muy importante que se realice porque tienes ahí una idea de qué es lo que pretenden, quiénes son, cuáles son los límites que pueden llegar en el uso de la violencia y entonces tú puedas planear o puedes planear adecuadamente cuál es esa resistencia que va a haber y qué armas vas a utilizar y qué tanto personal vas a utilizar, dónde lo vas a utilizar, cuál es el espacio que vas a utilizar para proteger personas, bienes, vidas y protegerse a sí mismo. También se debe de tomar en consideración que puede haber operativos que salgan de control de lo planeado. ¿Por qué? Porque se utilizan otras herramientas que no se detectaron, que se utilicen más personas de las cuales se estaba pensando, que el paso por algún determinado lugar hubo algo que provocó alguna reacción o más violencia de los que iban en la manifestación o en esa protesta pública. Y entonces tendremos que tener todo ese campo de visión para poder actuar y poder resolver de la mejor manera y poder utilizar gradualmente el uso de la fuerza, las armas a emplear y la acción que tienen que hacer las autoridades. Ok, tenemos también en esta parte que podemos detener personas en la comisión de delitos. Y aquí, para la detención de personas que cometen delitos, también se debe utilizar la fuerza y ahí es muy importante que los elementos que estén en operativos o en acciones por el llamado telefónico, porque van al paso o porque un ciudadano les pide la ayuda, que también puedan estar en condiciones de usar la fuerza en razón de la violencia que se está utilizando, en razón de la resistencia de las personas. Y entonces, si revisamos, no en todos los casos el uso de la fuerza lleva una prelación o lleva un sentido de conformidad a las reglas establecidas, que son 7, o sea, no va primero la 1, luego la 2, luego la 3, sino que en razón del nivel de violencia que se está ejerciendo en un acto delictivo, es el uso de la fuerza que tiene que realizar el elemento que está en el proceso de la detención o de la investigación del delito. Si revisamos, hay muchos delitos violentos, salen personas, un supuesto, se meten a robar a una farmacia con un arma de fuego, sale la persona con el arma de fuego y apunta a los policías. Vamos a utilizar mandos verbales ahí, vamos a restringir la movilidad, vamos a causarle lesiones leves, vamos a incapacitarlo, inmovilizarlo. No, ¿verdad?
¿Por qué no? Porque tenemos un arma de fuego si nosotros fuéramos los policías. Tenemos un arma de fuego apuntando a mí o a una persona. Entonces la norma nos permite utilizar la violencia letal o es la fuerza letal. Podemos usar la fuerza letal cuando una persona trae un arma de fuego y está apuntando. Y aunque sea una réplica, o sea, puede ser de utilería, pero si es una réplica de las originales, también se puede utilizar la fuerza letal. Y hay otros supuestos donde se puede utilizar la fuerza letal, que eso los va a trabajar con más detenimiento el maestro Martín Miranda. Y entonces, las detenciones de las personas tendremos que utilizar la fuerza que sea racional. ¿Qué tanta violencia hay? ¿Qué tanta fuerza voy a utilizar? ¿Es racional? Sí. Trae una navaja, no me puede causar la muerte a cierta distancia. Trae un palo menos, trae una piedra menos. No trae nada, nomás las manos, entonces tendrá que ser proporcional la fuerza a la resistencia. Y ahí es interesante ver qué tanta es la resistencia, qué está haciendo el delincuente, y entonces ahí tendremos que utilizar la fuerza de un nivel también determinado. O sea, tendrá que ser proporcional a la agresión que se está teniendo, a la puesta en peligro de las personas, de las cosas y del propio elemento de seguridad. ¿Tiene que ser racional? Sí, se tiene que pensar. ¿Que tiene que ser subsidiaria? Sí, tiene que ser subsidiaria. O sea, tiene que revisar los diferentes elementos que se tienen para cuidar a la sociedad. Ok. ¿Se debe de privar de la vida o se debe de proteger la vida del delincuente? Sí, se tiene que cuidar la vida y proteger la vida del delincuente. Cuando el uso de la violencia de él o la resistencia del sujeto no esté provocando una violencia real e inminente y no sea que pueda causar la pérdida de la vida de personas. Sí podemos hacerlo, pero cuando ya la violencia se generó de tal nivel y de tal grado, entonces ya ahí tendremos que usar otro nivel de uso de la fuerza. Ok, otro elemento más. ¿Tenemos que hacer algún informe en razón del uso de la violencia? ¿Tenemos que informarle a nuestro superior si fue una manifestación o fue un pleito de vecinos, un asunto de faltas administrativas? Sí, tenemos que hacer un informe de cuál fue el nivel de fuerza que utilizamos y por qué. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de policía? ¿Policía tercero? ¿Policía primero? ¿Dónde estoy adscrito? ¿Qué hago? ¿Qué nivel de fuerza utilicé? Decíamos, persuadí, inmovilicé, causé lesiones graves, privé de la vida. O sea, ¿qué nivel de fuerza utilicé? Y en razón de eso, ¿de qué nivel de fuerza utilicé? ¿Qué armas utilicé? ¿Qué actividades realicé? Y eso tendremos que ponerlo en el informe. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de todo lo que pasó en el lugar de los hechos, en el lugar donde yo tuve intervención para detener a una persona que estaba cometiendo un delito, una infracción, o que ya, como lo vimos, también se puede en las manifestaciones o en las reuniones públicas que se tornan violentas, que se salen de la legalidad, que se salen de la licitud y que empiezan a agredir a personas, a cosas y a los mismos servidores públicos. También tendremos que especificar cuál fue el resultado, cuál fue el arma que utilizamos, por qué utilizamos ese tipo de arma, cuál fue el resultado, si hubo lesiones, si hubo alguna inmovilización, o sea, qué fue lo que provocamos, qué tipo de lesión y cuántos estuvimos ahí. Si hubo pérdidas de vida, ¿quiénes eran? ¿Por qué perdieron la vida? En el informe, entonces, tiene que ser un informe detallado
del nivel de fuerza que utilizamos, de cuál fue el hecho por el cual utilizamos ese nivel de fuerza, de las armas que utilizamos, el por qué las utilizamos y cuáles fueron las circunstancias del hecho que nos orilló al uso de la fuerza. Eso se tiene que dar al superior y se le tiene que dar al agente del Ministerio Público dentro de las carpetas de investigación. ¿Qué puede pasar si estos niveles de uso de la fuerza se extralimitan? O sea, debemos de utilizar uno y utilizamos otro. ¿Caemos en responsabilidad si somos policías? Si estamos en la integración de una carpeta de investigación, ¿podemos generar nulidades de los actos de investigación que estamos realizando? ¿Qué efectos puede producir? Y eso es interesante. ¿Qué efectos produce el uso de la fuerza? Y la otra es, para el uso de la fuerza, y aquí yo creo que es para todos los que estamos de alguna manera en el sistema de justicia penal, que son los que previenen el delito, los que investigan el delito, los que administran justicia, y también en los reclusorios. O sea, los cuatro subsistemas del sistema de justicia penal, que es prevención del delito, investigación del delito, administración de justicia y sistema penitenciario, tienen que conocer todos estos herramientas que contempla nuestra ley nacional sobre el uso de la fuerza. Tenemos que tener capacidades especiales, tenemos que adquirir conocimientos especiales, todos los que estamos en esta actividad para usar la fuerza, o en su caso los abogados litigantes tienen que conocer la ley y también tienen que estar capacitados para poder revisar y analizar el uso de la fuerza. Sí, si revisan, sí, sí debemos estar capacitados y debemos desarrollar habilidades en diferentes áreas de la ciencia del conocimiento. ¿Conocer el derecho penal? Sí. La ley de justicia cívica? Sí. De amparo, sí. Constitucional, sí. Procesal, sí. Derechos humanos, sí. Tácticas policiales, sí debemos de conocer las tácticas policiales. Las leyes de seguridad, debemos de conocer las leyes de seguridad. Debemos de conocer lo que es los lenguajes, las señas, sí. La organización, la planeación, sí. La argumentación, sí. La redacción. O sea, tenemos que desarrollar una serie de habilidades y destrezas y conocimientos para poder usar la fuerza, para poder analizar si fue correcto el uso de la fuerza y poder juzgar y poder analizar y establecer este uso de la fuerza. Y si lo vemos en los mandos de los cuerpos policiales, ellos también tienen que tener conocimientos especiales, sí, en administración, en coordinación de actividades, en planeación, en explosivos, en armamentos. Tienen que tener conocimientos en sociología, en psicología, en antropología. ¿Por qué? Porque tienes que tratar con el ser humano, tienes que ir visualizando cuál es la forma de organizarse, de reaccionar, de actuar, para irte adelantando a todas estas manifestaciones de los grupos. Entonces, se requiere un gran desarrollo de los diferentes operadores o personas que van a participar en el análisis, en la puesta a operación, en el estudio, en la valoración y en la resolución sobre esta cuestión del uso de la fuerza. Bueno, lo dejo ahí mi participación, les agradezco y con gusto para si tienen alguna pregunta, poder aportar algo más.
Sí, su servidor Fernando Figueroa, maestro, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Una pregunta, dada su experiencia y su adscripción, creo que está ahorita en el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿tendría a la mano cuáles han sido los ejemplos o si tenemos ejemplos emblemáticos a partir de que entra en vigencia la ley del uso racional de la fuerza en el estado, ya sea de Jalisco o de la zona metropolitana? ¿Cuántos eventos hemos tenido en ese sentido, en los que se ha podido justificar el uso racional de la fuerza en favor de nuestros elementos de policía? Gracias, quedo a sus órdenes. Fernando, no tengo el dato estadístico. Lo único que me ha tocado ver es algunos operativos que se han visto, que han sido muy públicos, pero no estoy en esa área y no tengo los datos estadísticos de cuánto se ha utilizado en cuestiones de manifestaciones y reuniones públicas, porque puede ser, creo que es lo que más me andas preguntando, pero debemos de tomar en consideración que en cualquier detención se tiene que hacer un informe sobre el uso de la fuerza, sobre esta ley que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 19. Entonces, de mayo del 19 a la actualidad, tendremos ya casi 2 años. Entonces, hay la obligación de hacer los informes sobre el uso de la fuerza y plantearlos tanto a la gente del Ministerio Público como a los jueces, los ahora jueces municipales. Entonces son miles y miles de detenciones, pero no tengo el dato estadístico de los más emblemáticos como me señalas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Nadie. Qué bueno que soy buen expositor y que quedó claro. Listo, ¿verdad? ¿No se tiene ningún comentario? ¿Alguna aportación? Un detalle, maestro. ¿Cuáles son los 4 vertientes del sistema? ¿Me los puede repetir, por favor? El sistema de justicia penal tiene 4 subsistemas. Prevención del delito, que son las policías preventivas. Sí. Investigación del delito, Ministerio Público. Sí. Administración de justicia, los jueces y magistrados. Sí, y sistema penitenciario, que es todo lo del reclusorio. Ok, muchas gracias. Cada uno de esos subsistemas se convierte en sistema en su momento. El sistema de justicia penal son 4. Y la gran reforma del 2008 se modificaron esos 4 subsistemas y se construyó lo que es el sistema penal acusatorio que implica y abarca a cada uno de ellos. Ok. Muchas gracias, maestro. Con gusto. Lo que tenía. Gracias. Gracias, Tomás. A ver, Oscar, ándale, Oscar, anímate. No, dice que no. Bueno. Bueno. Doctor, buenas tardes. Doctor, para tener una certeza jurídica en la actuación de como elemento de policía, al hacer un uso de la fuerza, ¿cómo se puede evidenciar o qué se puede aportar como evidencia dentro de un informe? Nos habla la norma y yo creo que puede utilizarse cualquier medio. Puedes tomar videos, puedes tomar fotografías, puedes hacer actas en las cuales
se establezca cuál es el uso con testigos. Y la norma nos dice que podemos tomar videos y esos videos son evidencias que nos sirven, si soy policía, para demostrar que hice lo correcto, ¿no? Maestro, yo, Oscar. Sí, Oscar. Maestro, ¿es jurídicamente posible que un ciudadano actúe en legítima defensa ante el uso de la fuerza de un elemento policíaco? Qué buena pregunta. No lo había analizado. Voy a poner algunos supuestos que nos pudiera llevar a que sí, y ya me tiene, la verdad nunca me he puesto a pensar, pero me deja mis dudas y sería interesante. Va un ciudadano caminando por la calle o en un vehículo y lo detiene una camioneta de elementos de seguridad pública federal, por decir de una manera. Se bajan con armas, le apuntan y el cuate no ha hecho nada, no traen orden de aprehensión y lo detienen, lo esposan y se lo llevan. Sigo pensando, lo llevan a un lugar en despoblado, este cuate teme por su vida, desarma en el camino a un policía y puede matar, digamos, a los 2 que iban o a los 3 que iban. ¿Pudiera plantearse como una legítima defensa en ese supuesto? Si lo vemos, los policías están realizando una actividad no lícita y no legal, porque no es lícito detener a una persona que no ha cometido un delito y si no tiene orden de aprehensión. Y no es legal, además de ya estar detenido, llevárselo a despoblado e ir mencionando que lo van a privar de la vida, bla, 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 o que lo van a entregar a la maña. Que ha habido muchos casos que se han visto en el periódico, ¿no? Que donde dicen que el policía los detiene y luego se los entrega a la maña y luego los encuentran ya difuntos. Ahí pudiéramos plantear, si se lograra demostrar eso, que sí habría, a mi juicio, sí habría una legítima defensa. Ok, gracias, maestro. Sale, en ese supuesto. Pero otro lo veo así como, soy un ciudadano, traigo un arma de fuego, estoy cometiendo un delito, llega la policía, me encañona, y según el uso de la fuerza, si alguien te encañona, tú puedes privarlo de la vida. O sea, si alguien encañona a un policía o a algún ciudadano, el policía puede privarlo de la vida. Puede usar la fuerza letal. Está permitido. Pero entonces, yo voy caminando, traigo una arma de fuego no permitida, ya estoy cometiendo un delito. Se bajan de la misma la Policía Federal, me encañonan, pero por decir algo, no traen el tiro arriba, yo saco la pistola, traigo el tiro ya arriba, quito el seguro, les disparo y los mato. Ya estoy en otro supuesto. Y entonces yo estoy cometiendo un acto ilícito, me van a detener. Entonces ahí, a mi juicio, ya no habría legítima defensa. Muy bien. A ese nivel, porque en ese nivel, o al menos lo que alcanzamos a ver, no hay una intención, o sea, no se ha manifestado una intención de causarle un daño de una manera ilegal y no permitida, pues, que salga de las normas. Sí. O si tienes algún supuesto, pudiéramos revisarlo. No. Solo se me vino a la mente la posibilidad, pues, de que pudiera jurídicamente ser viable una legítima
defensa. Sí, yo creo que cuando se salen de su actuar, sí es permitida. Cuando la policía está fuera de su función, cuando está en contra de las normas que la regulan y las normas constitucionales. Ok. Gracias. A la orden. Gracias, Oscar. Me pusiste a pensar. Maestro, Adelante. sí, en un asunto de un robo agravado con un cuello de botella, ¿es correcto la legítima defensa? Por Sí, cuestión de sacar el arma y disparar, sí, cuando ya se tiene amagada a una posible víctima. ¿O sí, sí? la ley del uso de la fuerza lo permite, usar la fuerza letal. Ok, correcto. Gracias, profe. Era Sale, mi... gracias. a la orden. Doctor Fernando, de la pregunta que me hace, yo creo que si usted hace una petición vía transparencia, le pueden dar la información que me pedía de cuáles han sido los actos en el municipio de Guadalajara en los cuales ha habido el uso de la fuerza por manifestaciones o, o reuniones públicas que se han tornado violentas. Hola maestro, buenas noches. Brenda Padilla. ¿Qué tal, Brenda? Tengo una pregunta. ¿Cuál es su postura ante la militarización en las calles? Como que la Guardia Nacional, Sedena y Ejército estén actualmente, como estamos viendo, lo que está pasando en nuestro país con la delincuencia organizada. Brenda, yo creo que si las corporaciones municipales, estatales y federales que han estado encaminadas a la prevención del delito y al combate del delito, se les ha dificultado cumplir con ese objetivo, o sea, no han podido y se ha incrementado el crimen organizado, se ha incrementado la delincuencia común. Yo creo que sí deberíamos de permitirlo. La reforma que se hizo constitucional y la creación de la ley de la Guardia Nacional fue aprobada por mayoría, o sea, por todas las fracciones parlamentarias, por todos los partidos, todos los diputados estuvieron de acuerdo en que el ejército participara, la marina, que se armara la Guardia Nacional, y creo que dieron como plazo 5 años para que pudieran estar apoyando. Sabemos que el ejército y la marina o lo que llaman la Fuerza Armada de México están capacitados para otro tipo de actividades de la defensa de la nación, de la defensa de la patria. Bueno, lo vemos que han sido muy útiles en las detenciones, en el control, en la prevención. Que en este periodo que tenemos con la legal utilización, porque la autorizó el Congreso de la Unión, la violencia que ha ejercido el ejército y la Marina Armada y la Guardia Nacional ha sido menos que otros años anteriores, ¿no? O sea, se ha cuidado más el respeto a los derechos humanos. Es lo que me ha tocado ver. Entonces yo estoy de acuerdo en que sí se use porque es un bien mayor. O sea, está protegiendo bienes jurídicos de mayor valor que esa parte de la función meramente militar y prevención a nivel internacional de la soberanía mexicana, ¿no? De la patria.
Maestro, eso en cuanto a las bases, ahorita por lo que se está tocando el tema de la militarización, ¿usted cómo ha visto los brotes de violencia hacia los elementos militares? Porque ya se ha visto en las redes sociales que luego se publica pues las agresiones directas contra el ejército mexicano. ¿Cómo usted considera? ¿Es correcto el uso de la fuerza? En ese caso, pues, porque están atentando contra su integridad de los elementos. Sí, yo digo que sí, pero sacaron algunos videos hace años, cuando recién inició este régimen, sacaron videos donde en Michoacán, en otros lados, y creo que principalmente era Michoacán, que los ofendían, los maltrataban, les quitaban las armas, y y no hacía nada el ejército, y todo el mundo estaba enojado, o al menos yo estaba muy enojado, pero era parte de la cultura que traemos, ¿no? De la cultura de la violencia. Le hacen algo, desquítate, mátalo. O sea, es violencia, violencia. Y después fui entendiendo esa parte, y después se cambiaron las indicaciones dentro del ejército y de la marina. O sea, si están siendo agredidos, respondan. Entonces ya después circularon algunos otros videos donde dispararon a personas, donde hicieron, y todo el mundo chillaba y gritaba, ¡ay, ay, ay, asesinos!, ¿no? O sea, haciendo esta parte, y entonces ya no ha habido esas manifestaciones y esas agresiones al ejército ni a la Guardia Nacional. O al menos los videos ya no han circulado. Y entonces es porque primero, en un principio estuvieron regulando que no fuera excesivo el uso de la fuerza, puedo pensar, y cuando ya vieron que la sociedad, cuando estás sin uso de la fuerza, se sobrepasan, entonces ya parece ser que la presidencia de la República y los mandos militares acordaron en que se usara en legítima defensa, y creo que a partir de ahí salió la ley donde ya se les autorizaba, y entonces cambió la situación a nivel nacional en algunas regiones, y ya cesaron esas agresiones a las fuerzas de seguridad pública. Pero creo que a veces han pasado, ¿no? Pero han sido muy mesurados y muy cuidadosos, pero ya brincaron esa parte de decir, a ver, no van a matar nomás por matar, o no van a generar más violencia, y pasaron a un uso racional, como nos marca la norma, al uso racional de la fuerza. Encontré una nota en el periódico donde establecían que el ejército mexicano y la policía mexicana, pero principalmente las Fuerzas Armadas, eran las más letales del mundo. Y lo medían en razón de lo siguiente. Decían, en tal país, en los enfrentamientos y en esto, matan a un militar con cada 6 delincuentes. En tal otro 12, en tal otro 8, en el otro 17. Y dice, en México, creo que el parámetro era, hay 17 delincuentes muertos y un miembro de seguridad, que puede ser Guardia Nacional o del Ejército. Entonces tenían como el mejor ejército, planteaban como el ejército más letal o el mejor capacitado para enfrentar al enemigo, y podemos ver en este caso en lo interno al ejército mexicano. Entonces eso me parecía así como un buen punto, ¿no? Que cuidan siempre sus operativos, que están en todos los aspectos, y podemos ver, por ejemplo, la polémica detención de Ovidio y las consecuencias que iba a generar si no lo soltaban. O sea, rodearon las bases militares, rodearon centros comerciales, iban a incendiar la ciudad, iban a matar muchísima gente inocente. Entonces, ¿valía la pena quedarte con un detenido a la muerte de cientos o miles de personas? O sea, tuvieron que medir el resultado, que es parte de la planeación del uso de la fuerza. O sea, estás planeando el uso de la fuerza, ¿qué consecuencias hay? Entonces, o sea, viéndolo de una manera serena, viéndolo de una manera tranquila, o sea, ¿qué fue mejor?
Me Sí, tocó platicar. prevaleció en el Estado de Derecho. Sí, sí. ¿Mande? Digo, prevaleció en el Estado de Derecho. Le dieron prioridad a la población, porque si Sí, no, pues todo se iba a salir de control. Y si claro, no o hay sea, una... y hubiera sido una masacre terrible y estaban Sí, dispuestos. Platiqué con algunas personas de allá de Culiacán que les tocó vivirlo. Dicen, los que están hablando que hizo mal el gobierno, los hubiera querido ver aquí, a ver que su familia estuviera puesta ahí donde estaban las de nosotros, con peligro de perder la vida, a ver si dicen lo mismo. O sea, muchos de Culiacán estaban muy enojados por la postura de algunos medios de comunicación y lo que socializaron, ¿no? O sea, ya los quisiéramos ver en nuestro papel acá en Culiacán. A ver si, sí, no lo suelten, que maten a todo mundo. O sea, estoy exagerando, pero que haya toda esa violencia que se veía venir. Y trascendió sí, y trascendió también en algunas de las entrevistas que le pagaron, les ofrecieron 20,000 pesos diario a todos los que estaban ahí y hasta que durara todo el enfrentamiento y todo el asunto de ahí. O sea, fue un operativo impresionante por parte de los grupos criminales de allá. Entonces, sí. era impresionante y el Estado no lo esperaba. Y creo que, no sé qué tan cierto, pues, pero creo que la DEA organizó, planteó y les dijo y algunos se animaron y era con información de la DEA. Entonces, pues estaban generando un problemón muy serio. O sea, era un problema muy serio no tener la planeación de un operativo de esa magnitud. O sea, tienes que hacerla, pues, en todos los operativos que debes de realizar. Y tienes que hacerla cuidando todos los aspectos, internos, externos, el uso de violencia, las armas que emplean, quiénes son, cuántos, dónde, cómo pueden reaccionar. Y en razón de eso tienes que planear el uso de la fuerza en todos los aspectos, en todos lados. ¿Dónde están las condiciones geográficas de comunicación? O sea, por eso les digo, sociológicos, filosóficos, antropológicos, geográficos, o sea, debes de tener un conocimiento amplio de todo lo que estás y vas a enfrentar y lo posible que se vaya a ir dando, ¿no? Y que a lo mejor puede salirte mal, que era lo que les decía. Te sale mal, ¿cómo vas a retroceder y cómo vas a cuidar a tu personal y cómo vas a cuidar a la sociedad para que no haya un resultado de mayores consecuencias? O sea, si no va a funcionar el operativo, entonces tienes que ver la manera de hacerte para atrás y cuidar y volver a replantear el operativo. Pero tienes que ver todas las posibilidades. No todos los operativos te van a salir al 100%. Va a haber algunos que por algunos aspectos no los alcanzas a ver o están muy ocultos y nadie percibe esa parte, pero te puede explotar algo, ¿no? Te puede generar algo, muchas consecuencias, ¿no? Y además creo que aquí lo hemos vivido en Jalisco, ¿no? O sea, lo de las camionetas con los cuerpos en los estos del milenio, En los arcos del milenio, sí, en los sí. arcos. Creo que fue una respuesta. Lo de los incendios de camionetas, camiones, fue una respuesta por algunas acciones que estaba haciendo el Estado. Entonces, tenemos que tener todo, o sea, se tiene que tener todo muy claro. O sea, lo podemos ver a nivel local, o sea, alguien que está cometiendo una infracción, o sea, si lo detienes, hasta dónde lo puedes detener, y la ley dice, y una vez ya sometido, detenido, o sea, ya no lo toques, no lo maltrates, o sea, no lo ofendas, no lo humilles, no lo golpees, o sea, ya lo tienes. O sea, desde el más leve hasta un operativo podemos plantear como el de Ovidio, que es un operativo importante, pues. O sea, que puede salirse de las manos. Y si lo vemos aquí en Jalisco, desde detención de alguien que lo tomaron orinando en la calle hasta estos cuates que agredieron el Palacio de Gobierno y generaron mucha violencia, ¿no? De ser una manifestación pacífica que al menos, a lo que yo tengo la idea, y que al menos se empieza a ver, era pacífica, pero se meten algunos grupos de aquí mismo y que traen recelos y resentimientos y les gusta
la violencia y se meten y vieron la oportunidad para hacer relajo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes aspectos que tenemos que analizar y valorar. Y los elementos, va a haber momentos en que lo tienen que decidir. O sea, la mayoría tienen que tener esa capacidad y esa capacitación para decidir en cada momento cómo van a actuar. O sea, llega a un lugar de los hechos, de un delito, tiene que medirlo y luego, ¿qué debo de hacer? O sea, ve una persona con un arma fajada, tire su arma, levante las manos. Veo que saque el arma, no la tira, apunta, puedo utilizar otro nivel más fuerte. O sea, ya le hice un mando verbal, no lo acata, puedo utilizar otro acto. O usted deténgase que va corriendo, ¿puedes dispararle? No, si va corriendo nomás para que no lo detengas por estar orinando, o sea, no lo puedes disparar. O sea, tienes que medirle rapidísimo. Y ahí la responsabilidad de los compañeros de seguridad de poder distinguir cuáles son esos niveles y cómo los deben de utilizar y en qué momentos los deben de utilizar y esa capacitación que se les está dando, pues. Bueno, y vamos a iniciar un curso para ellos, para los compañeros de Guadalajara en el uso de la fuerza. Estamos ya ya tenemos casi todo para iniciarlo. Este programa está muy bueno, profe. Sí, sí, va a estar interesante el curso que les vamos a dar. Ya tenemos algunos videos, algunos elementos y va a ser para todos. Bueno. ¿Listo, verdad, maestro? Por mí ya, si hay alguien más. Sí, antes de concluir, también quería comentarles con respecto al trabajo que se va a dejar, aprovechando que está ahorita usted presente, porque algunos tenían algunas dudas. Si tienen alguna duda con respecto a este trabajo, pues que se la mencionen de una vez para que usted pueda comentarles al respecto. Sí, miren, la idea de esto es que revisen la ley sobre el uso de la fuerza, hagan un resumen y den su opinión. Nada más es eso. Es interesante, o sea, para que les quede con mejores, capten mejor lo que es el interés de este seminario y pudiera así medio convertirse en taller para que sea de mayor provecho para ustedes. Para eso es, o sea, que se den la oportunidad. No son tantas hojas, viene en el internet, la pueden bajar, le dan una leída, hacen un pequeño resumen. Las hojas que les salgan, habíamos visto 4 o 5, pero lo que les salga, un resumen y hagan una manifestación, una opinión de ustedes sobre el uso de la fuerza y si quieren poner algún ejemplo, bueno, pudieran establecerlo. Es eso nada más. ¿Y a dónde hay que mandarlo? Ok, maestro. Yasmín les va a mandar un correo para mandarlo al grupo que se formó. Sí, ahí les voy a gracias. y ahí lo van a poder enviar. Yo les digo, pues yo se los envío. ¿Por qué les estamos pidiendo esto? Normalmente no lo pedimos, porque se va a hacer una constancia con valor curricular de 25 horas. Y las horas que vamos a estar en el seminario no nos alcanza para darles la constancia. Entonces, si ponemos que fueron las horas presenciales que vamos a estar trabajando y si agregamos las horas que le van a dedicar al trabajo que nos van a entregar, entonces sí nos da el material para hacerles esa constancia. ¿Y por qué darles una constancia con valor curricular de 25 horas? Porque las universidades, algunas dependencias, cuentan mucho el tiempo que dura la capacitación. Entonces, es esa la finalidad y el interés y la justificación. Que salgan mucho mejor ustedes, que participen y además la constancia que se les expida tenga el sustento de trabajo por parte de todos, ¿no? Maestro, ¿qué tiempo tenemos para entregar ese resumen y opinión del trabajo? Sí, que sean 3 semanas, ¿les parece? Ok, perfecto. ¿Cuándo es la última sesión? Me parece que es el 9, maestro, el 9 de febrero. Es la última. Esa es la última. Ajá. Que pudiera ser el sábado
El 9 es la última, no, el 10 es miércoles. Pudiera ser el sábado 6 de febrero. Ok, muy bien, el maestro, muchas gracias. Y yo creo que hoy en la noche o mañana ya les estará mandando el correo. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Maestro, buenas noches, Jesús Ángel. Una pregunta, bueno, dos preguntas. Nosotros, bueno, se dice que en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, a nivel municipio, ¿existen protocolos o algún reglamento? Y la segunda pregunta, ya una vez que el elemento hace el uso indebido de la fuerza, ¿qué departamento lo asesora o lo representa? ¿Departamento jurídico de su corporación o tendría que contratar un particular? Sería todo, maestro. Gracias. Si lo vemos que usan la fuerza en la comisión de un delito, hay una área de la policía que los apoya en el llenado del IPH cuando es un asunto complicado, y en el IPH va el uso de la fuerza. Si es por una falta administrativa, dentro de la misma corporación del área, debe de haber alguien que les está apoyando para integrar esa parte también ahí. Entonces, si es una falta administrativa, no hay tantos problemas. Pudiera haber problema cuando alguna persona se queje por el uso excesivo de la fuerza y, digamos, presentara una queja interna, que habrían un procedimiento administrativo interno. Entonces ya ahí tendrá que nombrársele. Ahí sí no sé si hay una persona dentro de Contraloría o donde siguen los procedimientos administrativos internos, pero puedo pensar que en el jurídico de la policía hay personas encargadas de apoyarlos para contestar esas quejas que hay en contra de ellos, o pudieran tener un abogado particular si es que lo consideran. Gracias, maestro. Nada más retomando nuevamente la pregunta. Pero la primera pregunta, ¿los municipios sí cuentan con un protocolo de actuación o un reglamento, o se basarían a lo que viene siendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza? Se basan en la Ley Nacional, pero en algunas legislaciones establecen algunos lineamientos internos para establecer el comportamiento de los elementos en algunas situaciones. Pero ahora ya con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ya pudiéramos plantear, es como la Constitución o es la fuente de los diferentes ordenamientos que haya a nivel estatal o municipal, que tendrán que regirse de conformidad a lo que establece la ley nacional. Perdón, maestro. Casi en todas las corporaciones municipales, estatales y federales ya se está manejando el Código Nacional de Procedimientos penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es, sí, así es. Ya está manejando casi en todas las corporaciones, para los compañeros que no tengan conocimiento de que... Sí, en razón de ese código y de la ley nacional es de cómo se hacen los informes. Ok, muchas gracias, qué amables. Muchas gracias, maestro, usted. La fotografía, buenas noches. La fotografía de que participamos en la conferencia se la mandamos al grupo o en el mensaje privado donde solicitamos la inscripción. Hola, buenas noches. Sí, las cuestiones de evidencia y nombre completo van a ser a mi chat personal. Yo soy la que lleva ahorita el registro, entonces les estoy contando la asistencia.
así como también si lo están viendo por Acción por la Justicia, necesito que me envíen igual su nombre completo y la evidencia. ¿Por qué? Porque aquí en el chat me aparecen algunos nombres, pero algunos nombres vienen con apodos y otros nombres están incompletos. Entonces necesito que me envíen el nombre como ustedes quieran que aparezca así su constancia. Listo, pues yo creo que ya finalizamos, ¿no, maestro? Ya son las 8:30. Sí. Y pues solamente para agradecerles a todos por su participación, por siempre estar al pendiente de cada conferencia, de cada taller, decirles que van a haber más sesiones, esperamos contar de nuevo con su asistencia y pues el trabajo espero haya quedado claro. En dado caso que no, ya saben que me pueden preguntar a mí o en dado caso al doctor Martín Jiménez. Muchísimas gracias, doctor, y pues muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Martín. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandro. Oscar, hasta luego. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias, Andrés. Oscar. Gracias. Buenas noches. Maestro Martín, nada más por último, agradezco infinitamente su taller que nos acaba de compartir. Lo que quería manifestar es que todas las dependencias policíacas sí contamos con un protocolo de actuación en donde sí nos regimos por el uso de las fuerzas. Ya está implementado todo, estamos certificados y precisamente por eso ahora las dependencias en sí en común se quitan de la responsabilidad que antes tenían con los servidores públicos, que somos los elementos policíacos, cuando ellos en un momento usaban de cierta manera el uso de fuerza indebida y las sanciones eran directamente al ayuntamiento. Entonces hoy en día los ayuntamientos optaron por certificar a todas las policías. Quiere decir que todos los elementos están certificados, tienen los conocimientos básicos para llevar a cabo su función. Entonces es muy bueno el tema, que se vuelva otra vez a refrescar la memoria para aquellos elementos que todavía no les cae el 20 todavía de la actuación policial. Yo de antemano le agradezco mucho su taller, estuvo excelente, buena refrescada de memoria y le agradezco muchísimo. Buenas noches. Gracias a ti, Alejandro, qué bueno que aporté algo.